Rafa Venegas, quien tiene la historia del conserje, por ejemplo, y otros antecedentes que nos va a dar para conversar acá. Rafita, buenos días. Buenos días, Mari. Julio César Iglesias. Saquemos el César porque así no se nos va a olvidar nunca más el nombre. Julio Iglesias. Así se llama el conserje. ¿Y dónde trabaja o trabajaba? Acá, mira, vamos a mostrar y estamos a cierta distancia por mantener la señal. Voy a ser súper transparente. Muéstreme ahí, Juan Carlos. Ese es el edificio. Plena comuna de Ñuñoa. Paso del Estadio Nacional. Edificio completamente, voy a plantearlo así, habitual, normal, de gente trabajadora que va, que pide un delivery, que le llegan cosas, que saluda. Y además, quiero contarles que este Julio Iglesias era considerado el conserje estrella. O sea, no cualquier persona. Confianza, que llegaba a cerca de 3 años. Rafa, se nos corta ahí la señal. Extras. Era muy gentil. Perdón, Rafa, ¿Sí? repite, porque... ¿Por ahí? Sí, me moví. Porque repite lo que dijiste, era el conserje estrella. ¿Por qué? El conserje estrella, sí. ¿Ahí me escuchas bien, Eduardo? Sí, bien. perfecto. Por eso no nos pusimos un poquito más lejos. Ya, me quedo aquí paradito, Juan Carlos también, para poder entregar algunos detalles. ¿Por qué el conserje estrella? Porque Julio Iglesias, y según las fotos que también estamos viendo, podríamos decir que es un tipo bastante amigable y además voluntarioso. Él llevaba las cosas, era quien hablaba y conversaba con los vecinos. Algunos vecinos que tienen cierto temor nos decían, llegaban y de inmediato, buenos días, ¿cómo está? Conversación fluida, le trajeron esto, qué bueno que va para allá, muy cordial, muy simpático. Por eso el conserje estrella, el de más confianza para muchos de los vecinos. Por eso que estamos hablando de alguien que se había desempeñado, entendemos, cerca de 3 años en este edificio que le mostramos a la distancia y que refleja esta doble vida de Julio Iglesias. Un Julio Iglesias que acá hablaba y en otros momentos se dedicó, por lo menos, según los antecedentes que manejamos, a llevar a cabo una función bien compleja, según ha dicho las policías, que es el entierro de la maleta donde estaban los restos de Ronald Ojeda. Imagínense la dualidad, un tipo bastante afable, bastante amigable, que además, y aquí lo decían los vecinos muy preocupados todos, Eduardo, y aquí todo el pase, ¿por qué? Porque él sabía todo de todos. Claro. ¿Qué te parece? Rafa, entiendo, porque esto es algo que escuché más temprano por la radio, que los vecinos se empiezan a dar cuenta de esto a través de las noticias. Y le llamó la atención primero que no fuera a trabajar, porque su pareja, que también trabajaba en el edificio, al parecer también hacía un turno, sí llegó. Y ahí se dieron cuenta que algo había pasado, que era, ella sí venía y él no había llegado. Y ahí posteriormente, con la aparición de las imágenes en televisión, empiezan todos, oye, pero si es el Julio Iglesias, es el conserje, ¿qué pasó? Y cuando se da a conocer además la cuantía de su participación, porque no era el que manejaba, sino que mira el trabajo que tenía que hacer, enterrar a una persona en una maleta. O sea, es brutal. Decir, pero ¿cómo han podido ser engañados tanto tiempo de tenerlo en la carpeta de el buena onda? Y resulta que era un tipo que podía actuar a sangre fría. Tal cual. Podríamos decir en términos que se han escuchado muchas veces, los vecinos se enteraron por la prensa. Lo vieron en la transmisión. Luego alguno dijo, oye, aquí está la señora. Ella entendemos que no contesta. Y por eso durante la noche hay una suerte de asamblea extraordinaria. Y ahí, ¿qué se entrega como información a los vecinos? La justificación, el cómo él dio a conocer que no vendría a trabajar. Dijo que tenía un problema de salud, que tenía una licencia. Eso fue lo que informó. Por tanto, la señora entendemos que no dijo nada. Luego, la administradora llega para poder plantear a los vecinos que estaban con muchas dudas qué situación había dicho, por lo menos que había enfrentado. O sea, justificación médica. ¿Qué dicen los vecinos? Mucha atención, porque en general no quieren hablar. Y quienes hablaron. Es que el sustito esta te lo vecina encargo. nos pide, por favor, tengo cierto temor. Claro, y además porque, ¿sabes, Mari? Él conocía todos sus hábitos, por tanto, es importante el resguardo de ellos. Escuchemos parte de lo que nos dijo una de las vecinas, que nos dice que le trataban como el conserje estrella. Escuchemos. Una sobrina está trabajando acá, entonces es preocupante la situación, ahora que vamos a tener miedo, ¿cachai? Yo llevo 2 meses en este condominio y me he pillado con todas estas sorpresas que obviamente da terror, dan ganas de cambiarse, pero bueno, son cosas que también pueden pasar. Tú señalabas que, bueno,
los vecinos entregan información privada, los datos personales, Claro. y los manejan los conserjes. Sí, yo recuerdo muy bien, señorita, ay no voy a decir mi nombre, pero señorita X del departamento X ya me conocía perfectamente. Yo llevo 2 meses acá y ella me conocía perfectamente. Y está bien, me imagino que eso es la pega de los conserjes. Pero da susto, da miedo esta situación. Preocupada por el tema de que no tenían noción ustedes si había revisión de papeles con la gente que contrataba. Exacto. Y sumando a esa preocupación viene esto, entonces ya una cosa terrible. Y lo digo claramente. Amengual Propiedades, creo que se llama la administración, creo que está haciendo una muy mala gestión. Entonces queremos buscar también una nueva administración. Yo, como soy arrendataria, tienen que ser los propietarios, pero buscar una nueva administración para que pueda, no sé, manejar bien todo esto, porque chequear bien los papeles. Ya nos cargaron a nosotros la asesoría por abogados, por temas de migración, nos cargaron los gastos comunes, cuando eso es responsabilidad de la administración. Y ahora se viene esta multa más encima, que no sabemos de cuánto es. Nos dijeron que aproximadamente entre 5 o 7 millones de pesos, y estamos preocupados si nos van a cargar también a nosotros los gastos comunes. Y ahora esta sorpresa del conserje ya es una cosa terrible. Tú dices que la pareja y la sobrina de él también trabajan acá. ¿Qué sabes de ellos? Mira, no voy a ser así, igual clara. Sé que venían como de repente, como de apoyo, pero no sé si están contratados. Eso yo lo desconozco totalmente. ¿Qué labores cumplían ellos? No, aquí en la entrada, como conserje o haciendo aseo. ¿Tenía algún horario en especial? ¿Estaba en la mañana, en la tarde, en la noche? Mira, de hecho era como el conserje estrella. El que más hacía horas extras. Aquí yo creo que la gran mayoría lo adoraba porque era una persona súper, de verdad, atenta, amable. Pucha, yo lo encontré tan simpático. Entonces, uno... Sí, es ¿Y muy... en esa conversación decía de dónde venía, por ejemplo? No, Maipú, alguna no, por lo menos yo no llegué a esas conversaciones, como decía, yo llevo 2 meses acá, así que no llegué a ese tipo de conversaciones. ¿Qué estrella? Pero era el conserje estrella, sí. Risa nerviosa. Y cuando uno escucha No es para menos, ¿no? este testimonio, yo tuve la oportunidad de ver a la persona, estaba ahí. La risa nerviosa evidencia Eduardo, Mari, Alberto, Marisa, ya que nos ven en las casas. Lo que pasa acá, algo habitual, primero que tiene que ver con alguien que sabe todo de los vecinos, y por eso es que nadie quería hablar en cámara. De hecho, tratamos de hacer el intento con varias, y esta persona dijo, tengo que decirlo, tengo que hablar. Y la risa nerviosa habla un poco de la sorpresa con esto. Era tan simpático, era tan entrador. Y probablemente habla y ya empezará a revisarse el perfil psicológico y una situación que un peritaje podría arrojar también. ¿Cómo es posible que haya hecho o ser parte de un crimen tremendo como la tecnología, y también ser parte eventualmente de otras investigaciones y tratar a la gente como uno más de la familia, de la comunidad? Porque así era. El conserje estrella, Julio Iglesias, Eduardo. ¿Sabes lo que da mucho miedo, Rafa? Y que aquí quiero conversar con el panel, partiendo por Eduardo Labarca, con su experiencia como más de 30 años en la PDI, porque, Eduardo, a mí me impacta esta doble vida. Veíamos también en unos máximos líderes del tren de Aragua, la Richanga, que vivió en nuestro país y tenía el tren de Aragua, hacía Uber, estaba en estas aplicaciones. Y uno hoy día dice, qué susto, ¿a quién tuve? Que sabía mis horarios, sabía cuándo entraba y salía de la casa, sabía tu intimidad de alguna manera. Primero, que susto, ahí le encuentro toda la razón a la persona que decía qué miedo y qué mal lo está haciendo la administración, pero por otro lado, no sabes a quién tienes al frente hoy día. Sí, así estamos en presencia de una criminalidad distinta. ¿Qué significa eso? Que son personas que de una otra manera son... Mira, yo siempre lo veo así, el delincuente es una persona muy atractiva, es una persona que va a tratar de conversar. Esto lo conversamos aquí, yo creo que hace 2 años atrás, en donde hablamos que gente que venía de Venezuela decía, tengan cuidado con, no meterlo a todo en el mismo saco, pero con los delivery, tengan cuidado con los conserjes, porque son las personas que conocen todo el tejimaneje de... ¿Y se emplean en esos rubros en general? Muchas veces se emplean para eso, o el crimen organizado, que es lo que hace, los levanta. Empieza una reunión y dice, oye, necesito un conserje que tenga ciertas características. Yo tengo a uno. Lo van, le preguntan, a veces a la buena y a veces también a la mala. Si no te metes con nosotros conocemos a tu familia eso te quería en plantear, Venezuela. Porque
como que cuesta entender que una persona sea tan buena onda, tan servicial, que esté trabajando de conserje, si es que eventualmente él trabaja en otras cosas donde gana mucho más plata, ¿para qué estar haciendo esta fachada todo este tiempo? ¿Podría ser también que a él, a través de una extorsión, lo obliguen a tener algún tipo de actuar? Se ha visto así, efectivamente hay algunos antecedentes que tiene la policía en donde ven efectivamente que de una u otra manera, ¿qué hacen con esta persona? Tú tienes antecedentes penales en Venezuela, nosotros te conocemos, si no lo vamos a decir, conocemos a tu mamá, le mandan fotos cuando la mamá va a comprar al mercado, entonces de una u otra manera, o es, como lo dijimos recién, o es a la buena, participa, o a la mala, porque tiene conocimiento, ¿cierto? Como en este caso este conserje que de una u otra manera hace este trabajo tan complicado de tomar la maleta y enterrarla. Sí, yo creo que además es parte del tráfico de inmigrantes, porque sucede que ellos pueden gestionar que una persona ingrese a nuestro país. ¿A cambio de qué? Te vamos a conseguir un trabajo, pero cuando nosotros te necesitamos, tú tienes que hacerlo. Claro, Entonces es una forma de Exacto. operar. Y ojo, en todo caso, que si bien lo habitual es que uno pensara que un delincuente proviene de una familia de delincuentes, que hay una tradición familiar, hay muchísimos casos de crimen organizado, casos tremendos de personas que eran absolutamente normales y terminan siendo los mayores delincuentes en los carteles de tráfico. Estoy pensando, ¿Eso por qué? por ejemplo, en un caso que se llama El Pozolero. El pozolero era el encargado de disolver en ácido los cuerpos del cartel de Sinaloa. Disolvió, se dicen, más de 600 cuerpos. Y él era un vendedor de frutas, que venía de un campo absolutamente honesto, etcétera, y de repente por esos azares de la vida, completamente azar, porque le quitan su puesto de fruta y hay una balacera y defiende a una persona que resulta ser parte del cartel, lo recluta al cartel y no termina haciendo cualquier trabajo, sino que termina desapareciendo los cuerpos. Y este Ya, caso pero es ahí similar. estaría diciendo que cualquiera de nosotros es potencialmente un criminal de esta magnitud. Eso lo vería un policía, sin duda. Todos tenemos un criminal adentro. Acá hay un policía y un penalista, así Claro, que... se habla que todos tienen o un precio o algo que gatilla una situación criminal en ti. Algo puede gatillar, algo puede gatillar en el sentido una situación con tu mamá, con tu hijo, y yo voy a cometer el delito más grande por defender a esta persona que está pasando. Yo creo que, bueno, obviamente los mecanismos de control, autocontrol, control social, incluso donde nacimos, nuestra familia, pero acuérdense de este caso, cuando hubo el tsunami en Concepción, yo lo recuerdo perfecto porque yo soy de Conce, hubo este tsunami y hubo gente que empezó a robarse especies de locales comerciales. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Gente que vivía, que tenía dinero y sin embargo ellos iban y se estaban robando televisores. Claro. ¿Se acuerdan o no? Sí. Sí, Ya, total. ahí tenemos un caso. ¿Por qué esa persona se transforma en eso, claro. Era algo que tenía en potencia. Pero aquí ya Pero enterrando... espérate, porque aquí a lo mejor le dicen, ya, tú te acordás que querías traer a tu familia, ya nosotros se los traemos, pero me queda debiendo un favor, como decía, o ya la entramos, o cualquier cosa. Entonces llega, ya papito, llegó el momento. Y tienes que hacer nada simple, una maleta tenés que entrarla, no abráis la maleta, mete la maleta en el cemento, papito, y esto queda aquí entre Papi, tú y no yo. papito. Pero además hay ciertas cosas que gatillan. Estoy pensando en otro caso, el caso Sancho. No sé si ustedes lo han escuchado. No. Es uno de los casos más comentados en España en el último tiempo, que es el hijo de un actor muy famoso en España que asesina y descuartiza al que aparentemente era su pareja homosexual en Tailandia. Así Sí. de la nada. Sí. Y de un momento a otro Ay, no se me acuerdo transforma eso. en aquello. Y acá también, porque tú dices, bueno, no es que haga cualquier cosa, sino que inhume un cuerpo. O sea, él no preguntó qué había en la maleta tiene que haber tenido algo de olor, claro. debe haber habido sangre, o sea, es muy raro que Es él no que en haya esas sabido circunstancias cuál era el tampoco contenido de la puedes maleta. preguntar. Por eso se Tampoco habla- es como, a ver, pero dámelo, ¿qué tipo de maleta? ¿Qué hay dentro? Ahí voy a pensarlo. No hay opción de No, pensar. claro. Cuando Por eso- te metes con los malos Sí, no tenías opción de pero es pensar. difícil no darse cuenta. Sí, pero No, es por supuesto. importante entender esto, que se trabaja en compartimentaje. ¿Cierto? Yo soy el líder y yo te levanto a ti y te digo, mira, necesito, Eduardo, que tú vayas y estés en tal esquina, va a llegar una persona, te va a entregar una bolsa con plata. Recíbela y entrégasela a esta otra persona. Me detienen, efectivamente, ¿qué estaba haciendo? Tal parte. Recibió una maleta con plata, sí. ¿A quién se la entregó? A tal persona. ¿Quién lo llamó? No sé. ¿Cómo se llama la persona? No sé, solamente lo tengo registrado como el negro. Entonces, efectivamente, los grupos criminales que están por sobre lo normal, efectivamente trabajan así, por compartimentaje. La persona tiene que saber lo que debe saber solamente. Ya, pero entiendo eso. ¿Y por qué estos rubros en general? ¿Por qué tú dices, anda a buscar un conserje? ¿Es común que, por ejemplo, se empleen miembros de organizaciones criminales como este siendo un conserje o en un delivery? ¿Por qué esos rubros, por ejemplo? Yo creo que son los rubros que donde hoy día tienen más trabajo los extranjeros. Porque ¿te acuerdas que también vimos que había una persona que tenía delivery, otra persona que vendía café al frente Claro. de la moneda? ¿Te Sí, acuerdas pues. que al frente de la moneda estaba Larry ahí? Changa Entonces, tenía su claramente es carrito. porque de una otra manera también pasa desapercibido. Hoy día, ¿quién puede dudar que viene un delivery, es un venezolano? Todos son venezolanos.
Entonces, de una u otra manera, esto lo digo, yo recuerdo bien que lo hablamos hace un tiempo atrás, porque tienen información, oye, necesito saber en este edificio todo lo que hay. ¿Ok? Un delivery va a saber, va a llegar con la del simpático o una mujer. Entonces, empiezan a sacar información. De una u otra manera, esta gente es la que uno necesita para poder tener... Sí, pues está en lo cotidiano. Permíteme un segundo porque Rafa Venegas nos está llamando y tiene otros antecedentes que aportar también en esta conversación a propósito de cómo los piratas, esta agrupación, esta facción, esta célula del Tren de Aragua está operando acá en nuestro país. El mismo Tren de Aragua que ha sido desestimado por el gobierno venezolano en su existencia. Sí, sí. Y además, Eduardo, marcar dos cosas. Uno, primero hay una comunidad que hoy día está preocupadísima con el futuro de su día a día. Y ahí es donde en parte el testimonio decía, oye, están contratando sin ningún tipo de regularización, están contratando a cualquier persona que nos da desconfianza. Esa situación me parece que se puede extrapolar a otras comunidades que ven esto y dicen, oye, ¿quién está regulando nuestros conserjes? Ese punto. Segundo, hoy día hay una asamblea extraordinaria, versión número 2. La de ayer se hizo tarde, pero nos confirmaron los vecinos que hoy día va a haber una segunda instancia para definir qué pasa con esta situación. Qué pasa además con la pareja también que trabaja en este edificio. También ¿estaba será relacionada? removida de su trabajo, será sacada. Con el hecho no está establecido eso, Mari. Sí, pareja de la persona. Y ahí es donde me gustaría plantear algo que tiene ¿Chilena que ver con... o extranjera, no quiero Rafa? entrar en detalle, pero... No, extranjera según la información que manejamos, Mari. Pero venía con él desde Venezuela, porque igual es el distinto. siguiente- Uno se pregunta si sabía en los pasos que andaba él. Es que no... La información es muy reciente, Mari, como para ir a esa profundidad por ahora. Por Claro. lo menos lo que sabemos es pareja de él, vivía en la toma con él, trabajaba en el mismo edificio. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Si esa relación parte en el país de origen, es algo que todavía no está confirmado, no se ha establecido por el momento. Lo otro que quería plantear es que en este actuar, y no quiero entrar en detalles, pero se encuentran los restos de Ronald Ojeda en 1.4 metros de profundidad. Y estaba todo tapado por un muro, podríamos decir, de cemento. Si ustedes se recuerdan ayer, cuando fuimos viendo una escalera perfectamente hecha, lo que quiero plantear es que muchos de los que están siendo detenidos, y eso el lunes los vamos a ver en la audiencia, tienen otras expertise y desarrollan un trabajo tradicional también. Y luego son, como decían ahí, captados para trabajos específicos en esta empresa delictual, en esta organización criminal que tiene que ver con los piratas, en este caso un brazo, podríamos decir, del Tren de Aragua. Y ahí es donde se explica que él tuviese un trabajo normal, tradicional como conserje, pero luego fuera invitado, coartado, también convocado para hacer un trabajo tan tremendo como esto. Y es hasta ahora el principal imputado o el más complicado de explicar por parte de la Fiscalía en la audiencia del lunes. A propósito de, él conoce por lo menos a quien le encargó esa tarea, esa situación, el enterrar el cuerpo de Ronald Ojeda. ¿Quién lo llamó? ¿Se decía el negro, como citaban ahí, un nombre genérico, o efectivamente ya sabía y era parte de los piratas como tal, como grupo? Recordemos que están siendo investigados por al menos 10 hechos, entre ellos el secuestro del empresario en Rancagua, el del teniente Manuel Sánchez, también Ronald Ojeda, ahí tenemos Sí, 3. hay Y muchos otros casos. también secuestro extorsivo y otro índole. Por eso es tan importante lo que va a pasar el lunes y lo que va a pasar también en esta comunidad que está realmente preocupada. Perfecto, Rafa. Vamos a liberarte ahí de tu posición para que puedas ir a reportear otras cosas. Son las 11:35 y damos